Buenos días. Buenos días. Vamos a terminar el capítulo 15 de 1 Corintios. Y si tienes la Biblia aquí en la iglesia, sería la página 757, ¿vale? Para seguir conmigo, vamos a estar en los últimos versículos de ese capítulo. Sí, 15. Primero de Corintios 15, empezando en versículo 50. Entonces, para recordarnos, eso es una carta que escribió Pablo a la iglesia en Corinto. Estaba en Éfeso. ¿Alguien sabe dónde está Éfeso hoy en día? Turquía. Sí. Todavía se puede ver las ruinas de la ciudad. Y aun cuando piensan que habían reunido algunas pequeñas iglesias, en aquel entonces muchas veces era en una casa grande de alguien que tenía recursos para albergar ahí la iglesia. Entonces, 1 Corintios 15, Pablo ha estado hablando de la resurrección, primero de la resurrección de Jesús y lo que pasa con un seguidor de Jesús en cuanto de la resurrección. ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida? Entonces, vamos a leer desde el versículo 50 hasta el final del capítulo, que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a pasar con más detalle después en qué está diciendo aquí. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. De vez en cuando, y cada vez más, mientras añadimos años, tenemos que enfrentarnos con la muerte, ¿no? La muerte de un abuelo, de una tía, la madre, un ser querido, un amigo, hermano, o tal vez con nuestra propia mortalidad cuando suceden cosas raras con nuestro cuerpo, o cuando el médico nos da un diagnóstico poco agradable. Contemplar o ver la muerte no es fácil ni agradable. Es picadura, es amarga y duele. Los seguidores de Cristo, viviendo en la ciudad de Corinto, habían probado de su amargura por despedir a seres queridos, amigos y allegados. Y en nuestro texto de hoy, Pablo es tan honesto y sincero que no quiere pasar por encima lo duro que es la muerte en esta vida, pero también quiere dar a cada seguidor de Jesús el enfoque correcto
que nos da esperanza y aliento frente a la adversidad y tristeza. Una manera de tomar el pulso de una cultura es echar un vistazo a su música. Escucha la letra y el mensaje que comparten sus canciones favoritas, ¿vale? Y uno que fue escrito muy antes de que nací, hace 53 años, pero sigue con su fama aún en el día de hoy, se llama Imagina. ¿Alguien ha escuchado esa canción alguna vez? Por John Lennon, de los Beatles. Y la traducción en español es así. Una de las traducciones. Imagina que no hay... No voy a cantarlo, ¿vale? Imagina que no hay cielo. Es fácil de intentar. Que abajo no hay infierno. Y arriba solo estrellas. Imagina todo el mundo viviendo por hoy. Imagina que no hay fronteras. ¿Es tan difícil? No. Que ya no existen guerras. Tampoco religión. Imagino todo el mundo viviendo en paz. Me dirás que solo sueño. Te aseguro que no solo yo. Tú puedes ser parte de ello. En el mundo habrá reunión. Imagina que no hay riquezas. Inténtalo y verás. Ni codicia ni pobreza. Que solo hay hermandad. Imagina que el mundo lo compartimos. Me dirás que solo sueño. Te aseguro que no solo yo, tú puedes ser parte de ello y en el mundo habrá reunión. Pon una melodía pegajosa a ella y suena bien, ¿no? Pero aún no está dentro del mismo canción el conocimiento de que solo es una imaginación. Como el escritor está diciendo ojalá que fuese así, pero la realidad es que no es. Y eso es lo que tenemos en la Biblia, hablando de nuestro futuro. Y te digo que ni menospreciando, ni olvidando o tratando de olvidar, ni creyendo que no existe Dios ni la muerte, no se hace que Él no existe y la muerte no existe. Ni que su palabra no tiene autoridad sobre nosotros, porque sí, Dios existe y su palabra tiene autoridad. Tenemos un Dios de amor que nos amó tanto como para darnos su palabra y preservarla de la manera que podemos conocerle por ella y la manera en que podemos ser perdonados y tener una relación con Él. Puede que el mundo evita hablar de la muerte, pero la Biblia no. La Biblia habla mucho de la muerte. ¿Y cómo podemos estar preparados para ella? Y cuando el mundo habla de la muerte, porque de vez en cuando sí lo hace, no lo hace en serio, sino que trata de hermosearla. Incluso esa semana se va a celebrar Halloween y algunos luego celebran el Día de los Muertos. Niños pequeños se disfrazan de esqueletos, de zombies, de otras manifestaciones de la muerte y se escucha ¡ay, qué mono! Ver un niño en un body de... un bebé en un body de esqueleto, ¡ay, qué mono! Pero vete a San Pedro y entra en la UCI, donde hay personas que no van a ver el amanecer y no se rían. Nadie se ríe. Y el mundo juega con la muerte así en disfraz, para disfrazar el hecho de que está aterrorizada de ella. Leemos de nuevo el versículo 50.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Como hemos dicho la semana pasada, cada ser humano recibirá una resurrección de su cuerpo. Cada persona que ha vivido desde el principio de los tiempos hasta ahora va a recibir, según la palabra de Dios, una resurrección de su cuerpo. Los que han recibido a Jesús como su Salvador para vivir siempre con Él, y los que han rechazado su perdón para lastimar para siempre fuera de Él. Pero que esta resurrección no va a ser una mera reanimación de nuestro cuerpo. Hemos hablado de eso, de personas en la historia que han podido reanimarlas y vivieron de nuevo después de un tiempo en que su corazón no estaba latiendo. Eso, gracias. Eso. No, vamos a tener un cuerpo renovado, porque ese cuerpo que llevo yo no puede vivir para siempre, ni el tuyo. No, vamos a tener un cuerpo renovado, eterno, que no padece de las angustias y limitaciones de esta vida. Eso es una buena noticia. Aunque nadie quiere morir, ¿quién quiere vivir para siempre en este mundo de tristeza? No anhelamos el día cuando Dios va a quitar cada lágrima de nuestros ojos. Y hemos dicho la semana pasada, ¿qué hizo Dios en el jardín de Edén después de echar a Adán y Eva por su pecado? Puso un ángel para guardar el árbol de la vida, diciendo para que no comiese de ella y vivir para siempre en su pecado. Porque dijo, no, yo voy a enviar uno que va a rescataros y él va a pagar el precio. Envió a su hijo para pagar para pagar nuestra culpa, tomar nuestra culpa y pagar lo que merecemos nosotros en el cruz del Calvario. Versículo 51 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando, cuando dice no todos dormiremos, está hablando de no todos los creyentes en ese tiempo de la iglesia. Hablamos del tiempo desde el día de Pentecostés hasta el día en que viene Jesús en las nubes. En ese tiempo no todos van a dormir, está hablando de la muerte, porque habrá algunos cuando viene Jesús que aún están vivos. El resto de nosotros puede ser que todos nosotros vemos eso, pero todos seremos transformados. Luego dice, pues una cosa antes de seguir. Cosa importante saber es que Pablo entendía, aún en su día, que Jesús podría arrebatar su iglesia en cualquier momento. No estaba esperando una señal para que Jesús viniera de nuevo. No había ningún señal ni cosa restante para que venga el Señor a por su iglesia. Ese se llama rapto o el arrebatamiento. La confusión es cuando alguien se confunde el rapto con la segunda venida de Cristo a la tierra. Hemos hablado de eso. Curioso cómo ha coincidido, ¿no? Con la primera hora. Aquí Pablo se hace referencia al rapto, igual como en el pasaje que Aitor nos leyó al principio. Versículo 52 dice a continuación, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra aquí que se traduce un abrir y cerrar de ojos es la palabra griega atomo.
y significa lo que no se puede cortar. O sea, un momento de tiempo tan corto que ni siquiera puede dividirlo en dos, ¿vale? Y cuando dice la final trompeta, en vez de significar la última trompeta, significa la trompeta que señala el final de los tiempos, ¿vale? Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestros cuerpos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? Porque este cuerpo no es apto para vivir para siempre. Y no somos inmortales. Hay que hacer una adaptación, ¿no? Una renovación. Y dice que es una renovación por adición. Esto es, que este cuerpo hecho eterno serán para siempre las imperfecciones de ese cuerpo. O sea, en el cielo no habrá imperfecciones del cuerpo. Pero dice que la incorrupción está puesto como un traje. Y usa esa ilustración Pablo para significar que no va a ocultar quiénes somos. Conoceremos y seremos conocidos en el cielo. No voy a decir, ¿quién eres tú? Yo soy Caleb. Yo soy Dani. Pero mucho más guapo aquí. Sí, eso sí, pero digo que, vamos a decir, Dani, qué guapo has puesto, que Dios te ha puesto. Ahora tienes pelo. Sí. Digo que vamos a conocer y ser conocidos en el cielo. Vemos eso en varios lugares, como por ejemplo el parábola que dijo Jesús hablando de Lázaro y el rico joven en paraíso y Hades, y diciendo que conocía, y dijo, por favor, pide a Lázaro que puede ir a mis hermanos. Entonces, seremos conocidos. Versículos 54 al 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida en la muerte en victoria. Intento hacerlo de nuevo. ¿Qué significa cuando haya? Cuando haya se haya vestido de incorrupción. Significa que todavía no lo tenemos. Dice que cuando eso pase, entonces cumplirá esa palabra, sorbida es la muerte en victoria. Pero aún no hemos experimentado eso. En aquel entonces dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro, tu victoria? Pero hoy en día aún experimentamos el dolor de la muerte, ¿no? Cuando pase un ser querido. Aún tiene picadura. El versículo siguiente nos enseña el porqué. Versículo 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ya llevo años desde el momento en que dijo a Dios, yo creo lo que tu palabra dice en cuanto de mí, que soy pecador. Y yo creo que lo que tu palabra dice en cuanto de tu Hijo, que es Dios y que vino al mundo para salvarme de mis pecados. Yo confieso eso. Y fue salvado, fue salvo en ese momento. Pero aún lucho con el pecado cada día. Aún digo cosas a Sara que no son agradables. Aún tengo pensamientos, aún de vosotros a veces.
rebeldes, que no son santos. Y vosotros de mí también. Luchamos con el pecado. Sí. Pero anhelamos el día en que eso vamos a poder descartar eso por la gracia de Dios, por estar en su presencia. Gracias a Dios, esto no es la palabra final para los que están en Cristo. Todavía luchamos con nuestro pecado, somos a veces arrogantes, a veces enfadados, a veces tristes, a veces obstinados, a veces airados. Pero eso no es la palabra final. Mi hija tuvo una mala experiencia al irnos de viaje en avión este verano. Durante el aterrizaje se puso mareada. Luego, el día antes de volvernos, empezó a preocuparse por el vuelo. Y en específico, el aterrizaje. Y Sara le dijo, vamos a orar, que no tengas ansiedad sobre eso y que Dios le cuide la mente y el corazón. Entonces, en el vuelo, que era toda la noche, casi 8 horas, los dos no durmieron hasta los últimos 30 minutos del vuelo, antes de aterrizarnos. Y seguía dormido, mi hija, hasta que estuvimos ya desembarcados del avión. Digo eso como ilustración de la muerte para personas que conocen a Jesús como su Salvador. Porque a nosotros, los que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, a veces solemos tener miedo de la muerte. No es la muerte en sí, sino en medio. ¿Cómo voy a pasar esto? No tanto el hecho de morir, sino la manera. Igual como tenía miedo Chloe por lo desconocido que iba por delante en el avión. Pero mira, así será la muerte de un seguidor de Jesús. Cuando viene mi tiempo, estaré ya en brazos de mi Salvador. Y Él me lleva a su reino. ¿Pero de qué miedo? ¿De qué medio? No importa. Descansa en sus brazos. Y al despertarme, estaré ya en su presencia. Versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que todavía nos duele la muerte en esta vida. Aún es difícil despedir por última vez a un ser querido. Pero es distinto para los que conocen al Señor. Decir adiós a mi abuelo no era adiós, sino hasta luego. Porque él tenía una relación con Dios. Había puesto su confianza en el sacrificio de Jesús. Tenemos esperanza de la vida que viene, que Pablo usó en el sentido que usa mi hija, nuestra esperanza, que tenemos en la vida que viene, no es lo que tiene mi hija en la esperanza que tiene en cuanto a los regalos de Navidad. Espero que me regalen tal cosa. Tiene ya una lista. Sino Pablo lo usa para describir algo que ya es cierto, pero que aún no se ha cumplido. ¿Vale? Eso es la esperanza de que habla Pablo. Algo que ya es cierto, pero aún no se ha cumplido. Es como que has firmado ya y pagado todo por una casa, pero aún no te han dado las llaves. Es tuyo legalmente, no te pueden quitar de eso. O aún no has entrado por la puerta de la casa, pero está ya hecha. Eso es la esperanza que tiene el que ha puesto su fe en Jesús. Eso es la victoria de que habla Pablo, que la muerte no tendrá la palabra final.
El último versículo para hoy es: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa el así que? Está hablando de, ya que sabemos esto, todo el capítulo 15, pero especialmente lo que acabamos de leer ahora, de 50 hasta ahora. Ya que sabemos esto, ¿cómo debemos comportarnos en el día de hoy? ¿Cómo debemos aplicarlo a nuestra vida en el día de hoy? Sí, estar firmes. Pablo nunca termina una gran sección de doctrina, que es enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Nunca termina una gran sección de enseñanza sin añadir una exhortación a aplicar lo que acabamos de aprender. Una vez entendido la enseñanza, debemos continuar con, vale, entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo aplico esa verdad a mi día a día? Entonces leemos el versículo como: basado en todo eso, la resurrección de Jesús, lo que hemos aprendido sobre su resurrección, que es la evidencia y la prueba de que tendremos también una resurrección. Basado en eso, vivid firmes y constantes. Cada uno o tenemos un trabajo, o hemos tenido un trabajo, o estamos buscando un trabajo. Y he tenido varios trabajos en mi vida, pero uno de esos fue en la jardinería. Y en ese tiempo de año era tiempo de recolectar las hojas. Y no puedo decirte las tantas veces que eso me pasó, que había puesto todas las hojas y estaba a punto de ponerlas en bolsas como teníamos que hacer, y un viento Así se hace. hecho todo lo que había hecho. Y era como una gran desanimación. A veces una hora de trabajo. Sí. Imagino que cada uno de vosotros puede pensar en tu trabajo y pensar que al final del día, especialmente con ese maldad aquí, no puedes ir a casa y estar tranquilo, que todavía te llaman, todavía hay trabajo. Es que el trabajo nunca cesa. Y a veces podemos decir, ¿qué sentido tiene mi trabajo? ¿Estoy haciendo un cambio en el mundo? Especialmente si mi trabajo es mover hojas de un lado a otro. Pero con esto, sabiendo de esto, podemos decir, como dice Pablo a la iglesia en Colosenses: lo que haga tu mano, hágalo como si al Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vale? ¿Eso se basa en qué? En su resurrección. Y que lo que hacemos en esta vida tiene implicaciones para la vida que viene. ¿Vale? Oremos. Padre Santo, Padre mío, como Pablo es honesto en ese capítulo, queremos ser honestos también. Que aún nos duele la muerte. Cada persona en este aula ha experimentado el dolor, como dice Pablo, el aguijón de la muerte. Gracias por la esperanza que nos da tu palabra, diciendo que Jesús tomó toda la ira que merecemos nosotros para que pudiésemos tener una vida eterna contigo. Gracias por su resurrección, que nos enseña que no era hombre cualquier, sino el hombre Dios, el eterno Jesús.
que tiene la victoria sobre la muerte y que por poner nuestra confianza en Él podemos también tener esa victoria sobre la muerte. Que no solamente disfrutamos de eso nosotros, sino que lo compartamos con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para que ellos también tengan esa paz en el corazón. Y esa esperanza que no es ojalá que, sino es ya que sé eso, tengo esa esperanza. En el nombre de Jesús pedimos eso. Amén. Estamos despedidos y os recuerda que los miembros vamos a tener un pequeño reunión de algunas 3 cosas y luego los que están van a estar en el concierto, que luego tenemos